Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vengo a recomendarte una colección de cuentos. Hoy te vengo a recomendar todos los cuentos de Mark Twain. Bueno, vamos a comenzar mencionando quién fue Mark Twain, porque Mark Twain fue un autor estadounidense del siglo XIX, conocido en su momento como escritor, como crítico y como humorista. Vale mencionar que en su época fue, creo, lo más cercano que había a lo que hoy en día podríamos conocer como un estandopero o un comediante. Y también durante sus años de juventud llegó a participar durante la maravillosa cantidad de 2 semanas en la Guerra Civil o en la Guerra de Secesión en Estados Unidos, en el bando de los confederados. Su obra suele estar impregnada de la vida cotidiana de los Estados Unidos, específicamente de los pueblos del sur. Sus protagonistas casi siempre son pueblerinos, granjeros, soldados, esclavos y hasta gente adinerada, pero gente adinerada de pueblo. O sea, ricos en comparación con el resto del pueblo y no son grandes empresarios de las grandes ciudades. Antes de continuar, tengo que hacer un énfasis, y digo, porque estoy hablando de los cuentos de Mark Twain y tengo que hacer énfasis en que nunca he leído, incluso hasta el día de hoy, nunca he leído ninguna de sus novelas. No he leído ni Mark Twain, ni Huckleberry Finn, ni ninguna de sus otras novelas que lo han hecho famoso. Solo he leído sus cuentos, aunque ya puedo decir que los he leído todos. ¿Por qué hago mención de esto? Yo conocí a Mark Twain precisamente leyendo un cuento de él en una colección que venía de cuentos de literatura universal, que se llama Los McWilliams y el timbre de la alarma. Así rapidísimo te cuento de qué trata, porque fue el cuento que de veras dije, wow, quiero leer más de Mark Twain. Trata de la historia de una pareja, obviamente son los McWilliams, que un día deciden poner una alarma contra ladrones en su casa, en la época donde esto era un súper lujo, ¿no? Pero ellos deciden que quieren poner una alarma contra ladrones, la instalan, bueno, la mandan a instalar obviamente, y empiezan a dormir a gusto y tranquilos porque saben que nadie va a entrar a su casa mientras ellos duermen. Pero resulta ser que una noche escuchan ruidos, el señor McWilliams va al segundo piso y se encuentra con un ladrón que se está llevando sus cosas y dice, hey, ¿y tú cómo entraste, no? Y el ladrón le dice, bueno, pues entré aquí por la ventana del segundo piso. Al final el ladrón se lleva las cosas, pero el señor McWilliams, al día siguiente llama al hombre de la alarma y le dice, hey, ¿qué pasó? Y le dice el hombre de la alarma, bueno, es que solo te la instalamos en la planta baja. Bueno, pues entonces instálamela en el segundo piso. Se la instalan en el segundo piso, ahora sí vuelve a dormir tranquilo, pero resulta ser que después entra un ladrón por el tercer piso. Así que vuelve a llamar al señor de la alarma, le pide instálala en toda la casa, ya, punto, ¿no? Y así suele ir pasando, cada vez que soluciona un problema sale otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. No te cuento obviamente cómo termina, pero tiene un final bastante divertido. Así que sí, como te decía, este fue el cuento que de verdad me hizo que me dieran ganas de leer más de Mark Twain. Yo estaba botadísimo de la risa cuando lo estaba leyendo. Y después de eso, en otra colección de cuentos de literatura universal que me encontré en una escuela por ahí arrumbado en la biblioteca escolar, venía un cuento que se llamaba El desventurado novio de Aurelia. Uy, ese cómo me gusta, de veras, cómo me gusta. Hasta lo tengo ya en mi otro canal de audiocuentos. Tengo también ese video ahí ya narrado por mí, porque ese cuento de veras me gusta mucho. ¿De qué trata? También así rapidísimo. Es la historia de una pareja que son Aurelia y William, que se van a casar, pero justo antes de la boda a él le da viruela, así que retrasan la fecha de la boda. Y una vez que supera la viruela, queda con su rostro horrible y deformado. De todas formas, Aurelia decide que igual se quiere casar con él. Y cuando se acerca la nueva fecha de la boda, pasa el 4 de julio y con un cañonazo de los festejos pierde un brazo el pobre William, así que vuelven a retrasar la fecha de la boda. Y cuando se vuelve a acercar la fecha de la boda, vuelve a tener una desgracia. Y así vuelve a pasar una y otra vez. Cada vez que se acerca la fecha de la boda, él vuelve a tener una desgracia. Entonces, son historias, como podrás notar, con un humor ácido y muy sarcástico también. Difícil de digerir para algunas personas. Si tienes mucha conciencia, ten cuidado porque te vas a reír mucho de la desgracia ajena. Así suelen ser las historias de Mark Twain. Recordemos que como autor, él pertenece a un movimiento literario conocido como el realismo, donde se suele reflejar la realidad en su versión más cruda.
Entonces, nada más que Mark Twain lo hace, a diferencia de la mayoría de los autores realistas, él lo hace con humor. Sin embargo, él sigue demostrando o él sigue plasmando la desgracia de la gente común. Otro detalle que caracteriza a la mayoría de los cuentos de Mark Twain es que suelen cambiar de narrador. Casi siempre comienzan con Mark Twain como el narrador, que te está contando que una persona le contó una historia y después pasa a contarte la historia que le contaron. Por ejemplo, en el caso de los McWilliams y el timbre de la alarma, comenta que él estaba en una fiesta y de pronto mencionó a alguien el tema de las alarmas contra ladrones. El señor McWilliams se alteró y dijo, no, yo no confío en esas cosas, y luego procede a contar su historia. En el caso del desventurado novio de Aurelia, menciona que él recibió una carta firmada por una mujer como Aurelia María y le está pidiendo consejo para saber qué hacer en la situación en que se encuentra, y entonces le cuenta su historia. Entonces, la mayoría de las historias de Mark Twain o de los cuentos suelen tener esta característica. Siempre comienzan con él, con Mark Twain, porque en muchas ocasiones sí se identifica que el narrador es Mark Twain al principio, y ya después cuenta la historia principal. Esta edición que yo tengo es una edición del 2006 en Penguin Classics, y vale mencionar, como podrás notar, sí está bastante cariñosa. Son casi 1100 páginas que ni creas que me las eché de golpe. Este libro yo lo compré cuando recién salió en el 2016 y apenas lo acabo de terminar hace unos días. ¿Por qué? Porque yo así leo los cuentos. Todas las colecciones de cuentos que tengo, leo un cuento ahorita, otro cuento después, otro cuento a las 2 semanas, otro cuento al mes. Muchas veces lo que hago es que cada que termino un libro, antes de comenzar el siguiente, agarro un cuento. Y luego termino otro libro y antes de agarrar el siguiente, leo un cuento. Entonces, por eso me tardé 6 años en terminarme este libro, pero valió mucho la pena. Sin embargo, aquí es donde empiezo a hacer un poco mención sobre mi opinión, ¿verdad? La mayoría de los cuentos me gustaron y algunos me gustaron muchísimo, ya hice énfasis en eso. Sin embargo, no todos me gustaron. Hay algunos cuentos que sí se me hicieron muy largos y aburridos. Hay cuentos de más de 50 páginas que la verdad yo siento que la historia la podías haber contado en 10, 15 o 20. Sí hay historias que siento que alargó mucho. Hay una característica que en ocasiones juega a favor y a veces juega en contra, que es la mayoría de sus historias son cíclicas. Si te fijas en las dos historias que te conté, por ejemplo, en el caso de los McWilliams, hay un problema con la alarma y lo solucionan. Y luego sale otro problema y lo solucionan. Sale otro problema y lo solucionan. Sale otro problema y lo solucionan. Con Aurelia y su novio suele ser lo mismo. Él tiene una desgracia y aplazan la fecha de la boda. Tiene otra desgracia y aplazan la fecha de la boda. Tiene otra desgracia y aplazan la fecha de la boda. Entonces, la mayoría de sus historias tienen esta característica. En muchos cuentos esto es bueno y es divertido y es agradable. Sin embargo, en otros, que como decía, se vuelven muy largos y tediosos, si dices como que, ya entendí, pues ya se va a volver a tener otro problema, va a volver a salir esto, va a volver a salir lo otro. Entonces hay cuentos, como decía, donde creo que esto juega a favor y lo hace jocoso y divertido. Hay cuentos donde dices, no quedaba. Entonces, no todos sus cuentos me gustaron. Voy a hacer algo que hace mucho tiempo que no hacía, literalmente hace 2 años que no hacía esto porque lo dejé de hacer. Voy a darle puntos o estrellitas a este libro, sí, porque acabo de decir cosas muy buenas, pero también cosas malas. Entonces quiero dejar en claro que en general, por toda la colección de cuentos, yo le daría unas 3 estrellas y media. Sí, sobre 5, ¿no? 3 estrellas y media de 5. Esa sería mi opinión sobre toda la colección de cuentos. Sin embargo, pues son cuentos, son historias independientes cada una, así que hay muchas muy buenas. De hecho, te podría decir entre mis favoritas, obviamente están las dos que ya te mencioné, la de los McWilliams y la de Aurelia. Hay otras 2 historias más de los McWilliams que también están muy divertidas. Está la del caso de la venta de carne de vaca, que también ese me encantó. Está el de los caníbales en el tren. Hay varias historias que sí te recomiendo mucho. Sin embargo, pues cada quien tiene sus gustos. A lo mejor a ti te gustan otros diferentes, a lo mejor no, quién sabe. En fin, esta es mi recomendación de la semana. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Deseo que Dios te bendiga mucho, que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más videos.